Bueno, todavía no se ha empezado. Es que ya, creo que ya empezó la grabación. Yo tengo la máquina haciendo varias cosas a la vez y puede que esté un poco lenta. Pero bueno, por lo menos que quede algo grabado y que les sirva a los que no están presentes. Yo creo que si yo me hubiera propuesto que el curso estuviera saboteado, no hubiera logrado tanto como lo que ha pasado realmente. El otro día estaba pasando resumen y pues sí hemos dejado de dar clase muchísimos martes por distintas razones. Desde que nos han tocado feriados, el martes pasado lo dieron, el 1 de noviembre, el anterior estábamos en Durango, en fin. Pero eso no nos impide, creo yo, que podamos, como les había dicho cuando empezó el curso, que al final de semestre pues haya determinada habilidad en el uso de Weka. Y no solo eso, sino que también algunos conceptos importantes del reconocimiento de patrones pues puedan estar claros. La primera unidad habíamos quedado en evaluarla con un proyecto, con un ensayo. Entonces, bueno, ya yo leí todos los ensayos, ya los califiqué y puse las calificaciones en el sí. Ustedes tienen acceso al sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok, Sí. bueno, ahí están las calificaciones. Todos lograron acreditar la primera unidad. Les comento que no siempre ha sido así, porque sobre todo el tema, pero bueno, parece que las advertencias surtieron efecto, sobre todo por el tema de la originalidad. Ya ven que el ensayo se pasa por la herramienta de originalidad y si tiene más de un 50% de coincidencia con otra fuente, pierden 30 puntos, con lo cual ya prácticamente queda reprobado. Pero bueno, todos lograron acreditar la unidad, todos la tienen aprobada, algunos con calificaciones altas. Tú, Mayra, creo que tienes 94. Sí. ¿Ya la viste? Sí, lo acabo de checar, gracias. En general me sentí bien leyendo los ensayos, aunque siento que, pero bueno, es parte del proceso de formación, que todavía les falta desarrollar un poquito más de habilidades a la hora de redactar un documento científico para darle determinadas características. Pero, insisto, de manera general, los vi bien. No me acuerdo exactamente de tu calificación, Sergio, pero sí recuerdo que le entré medio, ¿cómo decir? Tal vez ¿cómo se dice? Predispuesto. Porque no tenía subtítulos ninguno, o sea, no hay secciones o subsecciones, introducción, qué sé yo, conclusiones, etcétera, etcétera, pero el contenido me gustó. El contenido sí me gustó. Tú eres el que tienes un índice de coincidencia con otras fuentes un poquito más alto, por eso la calificación es también un poquito más baja, pero es por eso, por el tema de coincidencia con otras fuentes, que es un poquito alto para lo que estaba en la rúbrica, pero en general el documento me gustó. Y ya les digo, en todos los 5 me dejaron buen sabor. Y bueno, pues entonces seguimos ahora con la unidad 2. Para entonces ya la próxima semana, o sea, hasta hoy vamos a hablar de unidad 2. La idea mía era haberlo hecho en la clase anterior, pero no sé si recuerdan que fue la clase que me dijeron que yo tenía que ir a un lugar ahí a buscar un documento y el documento para empezar hubo que esperar yo creo que más de media hora ahí sentados como tontos esperando que llegara la autoridad, no voy a decir quién, y luego pues nada, me demoré muchísimo. Pero a mí me interesa mucho ese tema. Por eso yo quiero volver a conversar en la clase de hoy de ese tema que está relacionado con la selección de rasgos, que es el problema que estamos analizando en esta unidad. Ya ustedes han estado viendo, sobre todo con Weka, cómo hay diferentes métodos para el tema de selección de rasgos. Y aquí hay un elemento
que bueno, yo he estado destacando varias veces, pero que no es común, o al menos no es aconsejable, que uno se case o que se case con un método exclusivo de selección de atributos o de rasgos, porque hemos podido ver que los resultados no son siempre coincidentes con los diferentes métodos, aunque tampoco los resultados son totalmente opuestos. Entonces, una estrategia que se podría seguir es realizar diferentes métodos de selección de atributos o de rasgos y a partir de ahí tomar alguna decisión sobre qué atributos considerar y cuáles no. Ayer casualmente estuve yo en un tribunal de un examen de doctorado y una de las cosas que abordó esta, esta persona fue precisamente seleccionar determinados rasgos en un problema práctico de una industria. Estaba analizando defectos en una turbina y entonces a partir de ahí tomaban determinadas mediciones, pero tenía creo que eran 35 variables y entonces quiso ver de qué manera podía reducir el número de variables que iba a tomar en cuenta para después entonces aplicar un algoritmo de clasificación para, como decía, detectar fallas o desperfectos en una parte de la turbina. Y justamente el método que usó esta persona fue un método basado en testores o en reductos. Y ese fue el tema que vimos en la última clase, la última clase que hubo. Y a mí me interesa mucho transmitirles a ustedes alguna información sobre estos dos conceptos, que en muchos casos son completamente, iba a decir equivalente, pero más que equivalente voy a decir lo mismo. Ni siquiera es que sean equivalentes, es que son exactamente lo mismo. Lo mismo. Son dos conceptos que se desarrollaron en marcos teóricos diferentes. Eso es algo común en la ciencia. O sea, hay una cosa que cuando uno lo analiza en cierto marco, se llama de una manera y eso mismo lo analizas en otro marco y entonces te dicen, no, pero nosotros a eso le llamamos de esta otra forma. No es exactamente así ni es tan simple, pero ocurre que en muchos casos, digamos que en la inmensa mayoría de los casos, los dos conceptos son exactamente lo mismo. Esos dos conceptos son testor irreducible, o también se conoce como testor típico, y reducto. Yo voy a usar indistintamente los dos nombres para que ustedes también los puedan entender cuando hablamos de cualquiera de los dos. El concepto de testor típico se desarrolla más bien dentro del marco de la lógica. O sea, a partir de investigaciones que se realizaron o que se empezaron a desarrollar con herramientas que tienen que ver con lógica y específicamente el origen tiene que ver con detectar desperfectos en circuitos lógicos, por eso digo que está relacionado con la lógica, surge ese concepto de testor. También se le decía, originalmente se usaba la palabra test, pero la palabra test es una palabra que tiene muchísimos usos, o si no muchísimos usos, por lo menos muchos entornos en los cuales se usa. O sea, un test, y efectivamente un testor de alguna manera es un test, pero ya hace bastante tiempo que no usamos la palabra test, sino que en lugar de test usamos testor, que bueno, prácticamente tiene ese único significado. Aunque creo que por ahí vi que me parece que hay un grupo de rock que se llama Testor. Voy a buscar información sobre eso. Entonces, bueno, como les decía, el origen de los testores está en la lógica
Y a partir de ahí hay una cosa que se conoce también, un marco teórico que se conoce como enfoque lógico combinatorio del reconocimiento de patrones o como reconocimiento de patrones lógico combinatorio. Reconocimiento de patrones lógico combinatorio. Y bueno, dentro de esa etiqueta, digamos que quepo yo. Muchos de los trabajos que yo he desarrollado, incluso desde mi tesis de doctorado, tienen que ver con el enfoque lógico combinatorio del reconocimiento de patrones. Hay un concepto que es equivalente, aquí sí no es exactamente lo mismo, es equivalente al de testor irreducible o testor típico o testor minimal en la teoría de grafos, que se conoce como transversal de un hipergrafo. Yo de eso no voy a hablar aquí, pero lo menciono porque tiene que ver con lo que hace un momento les decía, que hay conceptos que al pasar de un marco teórico a otro, cambian su nombre y pueden cambiar incluso algunas de sus características. Ese es el caso del el transversal de un hipergrafo. Pero seguramente ustedes han oído hablar de lógica difusa. O sea, estando en una maestría de ciencia de la ingeniería y estando cerca de la línea de cómputo, seguramente han oído hablar de la lógica difusa. Eso es algo que ya hoy por hoy es bastante común. Digamos que prácticamente todas las lavadoras tienen la palabra FOSI o FUSI, como quieran, y hay otras tantas cosas que utilizan la lógica difusa o lo que se deriva de la lógica difusa, que es el control difuso. Esta teoría de conjuntos difusos se deben a un investigador de origen, si no me equivoco, era de Azerbaiyán, pues de por allá, de por Asia Menor. En fin, no me acuerdo si después vivió un tiempo en Israel pero bueno, es un personaje muy, 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 muy famoso, justamente porque fue el que creó eh, la teoría de conjuntos difusos. Y a partir de la teoría de conjuntos difusos se desarrolla la lógica difusa. Pues después de esa de Lofty, se llamaba este investigador que creó la teoría de conjuntos difusos, unos años después de Sade, el trabajo de Sade, no me acuerdo ahora de qué año es, no sé si 65 o algo así. No, o sea, en comparación con la teoría de conjuntos clásica, digamos, es muy reciente, pero bueno, ya tiene unos cuantos años. El origen de la teoría de conjuntos difusos. Un poco después, un investigador polaco que se llama Polak, ahora no, o Paulak, se escribe Paulak, crea una variante de teoría de conjuntos no clásica como la de Sade, que no es clásica, o sea, la teoría de conjuntos clásico es la que conocemos desde que empezamos a estudiar la teoría de conjuntos, donde un elemento está en un conjunto o no está, no hay otra posibilidad. O sea, o la A está en el conjunto de, de todas las vocales o o no está en el conjunto, digamos, de todas las consonantes, pero no hay una posición intermedia, o se está o no se está. Ese es el fundamento de la teoría de conjuntos clásico, que está también vinculada a la lógica bivalente clásica. En la teoría difusa de Sade, de conjuntos difusos y por tanto la lógica difusa, no es así. O sea, existen grados de pertenencia, algunas personas dicen de membresía. Y bueno, ya eso tiene que ver con el manejo de las variables lingüísticas. Y entonces, por ejemplo, cuando decimos joven, joven se puede entender como un conjunto difuso. ¿Por qué difuso? Porque habrá elementos que uno puede aseverar con certeza absoluta que sí pertenece al conjunto. Por ejemplo, ustedes. Pero habrá otros elementos
que no podemos decirlo con la misma magnitud o incluso podemos decir que no. Pero habrá otros, no sé, a lo mejor una persona que tenga 32, 35 años, pues a lo mejor es joven, pero ya no es tan joven. Entonces podemos decir, bueno, pertenece al conjunto de los jóvenes con un grado, lo que se les ocurra, 0,6, 0,5, va a depender de la persona que esté opinando. Y ese es el fundamento de la teoría de conjuntos difusos, o sea, los elementos pertenecen a los conjuntos en cierto grado. Ese grado puede ser 0 cuando definitivamente no pertenece. Por ejemplo, la ñ, digamos, si yo digo la ñ pertenece al conjunto de las letras del inglés, la respuesta es el grado de pertenencia es 0. O sea, en inglés no existe la ñ. Pero habrá otras situaciones en las cuales, como les decía esto de joven, pues puede haber una gradación. En unos casos el grado de pertenencia puede ser 0, en otros casos el grado de pertenencia puede ser 1 cuando hay certeza absoluta, y habrá toda una gama que va desde 0 hasta 1 para otros casos. Bueno, todo eso tiene que ver con la teoría de conjuntos difusos de SAD. Pero les decía que un poco después, Paulac crea, y bueno, es el padre de la teoría de conjuntos rugosos. No me acuerdo ahora el nombre que en España no le dicen rugoso, usan, a ver si me acuerdo dentro de un rato. En inglés es R-O-U-G-H. R-O-U-G-H y tienen distintas, ya sé al rato a ver si me acuerdo que en España no le dicen rugoso, pero bueno, acá en Latinoamérica yo siempre he oído decir que en español le llamamos conjuntos rugosos. En el caso de los conjuntos rugosos, lo que se establece es, para cada conjunto, se establecen, digamos, lo que se llaman aproximaciones inferior y superior. La aproximación inferior de un conjunto rugoso está dada por aquellos conjuntos que definitivamente o con certeza absoluta pertenecen, perdón, por aquellos elementos que con certeza absoluta pertenecen al conjunto. Y la aproximación superior viene dada por los elementos que posiblemente pertenecen al conjunto. Entonces, cada conjunto tiene una aproximación inferior, una aproximación superior, y eso, a partir de ahí se desarrolla la teoría de conjuntos rugosos. Y en la teoría de conjuntos rugosos surge el concepto de reducto, que como les decía, es lo mismo que en la teoría, en la lógica, se conoce como tensor irreducible o tensor típico. También hay en la teoría de conjuntos difusos, pero de ese yo no voy a hablar ahora porque son completamente diferentes. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a pensar que tenemos un problema de clasificación supervisado. O sea, un problema de clasificación supervisado, ya ustedes saben, se trata de un problema en el cual los objetos están agrupados en clases y sabemos, para la muestra de entrenamiento, sabemos en qué clase están esos objetos. Y luego se quiere clasificar otros objetos de los cuales, pues justamente no se sabe en qué clase están. Ese es el problema. Como parte del problema se entrenan los modelos y para entrenarlos usamos una muestra que se llama así como muestra de entrenamiento o muestra de aprendizaje, que son objetos que sí sabemos en qué clase están. Si nosotros en la muestra de entrenamiento tuviéramos objetos cuyas descripciones son idénticas y están en clases distintas, definitivamente a la hora de clasificar es probable que nosotros cometamos errores, porque al modelo que estamos entrenando le estamos diciendo, este objeto pertenece a esta clase, pero le estamos diciendo que ese mismo objeto, porque al final es otra descripción que es igual, que es idéntica. Por tanto, el modelo no es capaz de diferenciar. Si yo tengo dos objetos cuyas descripciones son idénticas, para mí no tengo dos objetos, tengo uno solo. Porque yo no puedo ir más allá de las descripciones de los objetos. O sea, cada objeto o cada instancia
se describe en términos de un conjunto de propiedades y si son idénticas las descripciones, para mí son el mismo objeto. Entonces, bueno, si tuviéramos objetos igual, descripciones iguales en clases diferentes, tenemos un problema. Eso en la teoría se dice que la muestra es inconsistente. ¿Por qué inconsistente? Justamente por eso, porque no puedo discernir en cuál de las dos clases está ese objeto. O lo que es lo mismo, las clases no son disjuntas, las clases se solapan. Vamos a considerar a partir de este momento que el problema que tenemos en el problema que tenemos eso no ocurre, que todas las descripciones que están en clases diferentes, de objetos que están en clases diferentes, son diferentes. Por tanto, al menos podemos garantizar que con la muestra de entrenamiento, un algoritmo de clasificación no tiene por qué confundirse, porque todas las descripciones que están en clases diferentes son diferentes. Es decir, pudiera haber descripciones que son iguales, pero en ese caso están en la misma clase y eso no genera ningún problema. Incluso podríamos eliminar algunas porque si están repetidas y están en la misma clase, pues no me están dando más información. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a considerar que tenemos un problema en el cual no tenemos objetos iguales en clases diferentes, descripciones iguales en clases diferentes. Yo digo descripciones porque no es lo mismo el objeto que su descripción, pero a los efectos del problema que nosotros estamos resolviendo sí son lo mismo, porque de cada objeto lo único que conocemos es su descripción. Entonces es equivalente que yo diga que tengo todas las descripciones en clases distintas son diferentes o decir que todos los objetos en clases distintas son diferentes. Por lo que digo, ¿no? O sea, para nosotros objeto y descripción son como si fueran la misma cosa porque no conozco nada más que la descripción de cada uno de los objetos. Bien. Entonces, ¿qué cosa es un reducto? Que es lo mismo que un testor irreducible o un testor típico. Es un subconjunto de atributos o de rasgos. Yo voy a usar la palabra atributo porque me es más fácil pronunciarla que rasgos, la S esa de rasgos. Entonces, atributo es más fácil, pero es lo mismo rasgos que atributo. Un testor irreducible o un reducto es un conjunto de atributos que mantienen esa propiedad. Es decir, que si yo reduzco el espacio de representación a ese subconjunto de atributos, los objetos que están en clases diferentes siguen siendo diferentes. Esa es una manera de definir qué cosa es un reducto. Un testor es lo mismo, lo único que hay una propiedad de minimalidad en el sentido de que sean lo más corto posible, que la tienen los reductos. O sea, el reducto no solo es un subconjunto de atributos que es capaz de mantener la diferenciación de objetos que están en clases distintas, sino que además es irreducible. ¿Qué significa que es irreducible? Que si yo hago un reducto, le quito cualquiera de sus atributos, pierde la condición. O sea, si le quito un atributo, empiezan a confundirse objetos que están en clases distintas. Eso es lo que es un reducto. El reducto tiene la propiedad de minimalidad. Y el testor, así solo, si yo digo testor, no tiene la propiedad de minimalidad, tiene la propiedad de diferenciar todos los objetos que están en clases diferentes, pero no tiene la propiedad de que sea minimal. Para que sea minimal, entonces decimos irreducible. O sea, decimos que estamos en presencia de un testor típico o de un testor irreducible. Entonces, dada una base de datos, dada una muestra de entrenamiento, encontrar todos los testores típicos o todos los reductos de esa muestra es un problema que está demostrado que no se resuelve en tiempo polinomial. O sea, son los famosos problemas NP. No sé si ustedes han estudiado complejidad algorítmica, pero bueno, en cualquier curso de complejidad algorítmica, por supuesto que sé, que uno de los temas básicos es qué significa que un problema sea NP, NP de no polinomial. Esto es un problema que incluso se clasifica como NP hard, NP difícil, NP duro, porque tiene complejidad exponencial. O sea, si nosotros vamos incrementando el número de atributos, el espacio de búsqueda se incrementa de manera exponencial. O sea, un problema que es normalmente
complejos y eso hace que en la literatura pues hay muchas aproximaciones a la solución de este problema, tanto desde el punto de vista de la teoría de testores, o sea, del enfoque lógico combinatorio, como desde el punto de vista de los conjuntos rugosos. De hecho, no hace mucho, cuando digo no hace mucho porque no me acuerdo si fue este año, estoy casi seguro que sí fue este año. No me acordaba si había sido finales del año pasado pero ahora me acuerdo que sí, estoy seguro que este año algunos colegas y yo publicamos un artículo que lo que hace es un overview, un review de los algoritmos que se han publicado para el cálculo de los testores típicos. Está en una revista que se llama Artificial Intelligence Review. Y son unos cuantos. O sea, si algún día no tienen nada que hacer, lo pueden buscar así como, o me piden la referencia y yo se las doy directamente para que vean que sí hay muchísimos algoritmos que se han publicado y ahí se revisan solamente los que están declarados como algoritmos de búsqueda de testores típicos y no los de reducto, que en definitiva sirven, unos sirven para, los detectores típicos sirven además para calcular reducto y los de reducto sirven para calcular testores típicos. Pero bueno, aquí no vamos a ver el tema de los algoritmos. Yo lo que sí quise con los datos que les di en la última clase es que ustedes pudieran manejar un poquito, familiarizarse un poquito con este concepto, pero dado una base de datos, digamos, o una muestra de entrenamiento y un subconjunto de atributos, y lo único que tenemos que hacer es determinar si ese subconjunto de atributos es o no es un testor y si es o no es un testor irreducible. Entonces, bueno, en eso los dejé. Cuando me tuve que ir a la reunión, yo recibí un archivo que me mandó Mayra, creo que fue la única que me lo mandó. Bueno, yo no les había dicho realmente que me lo mandaran, pero bueno, yo quiero retomar el problema. Voy a compartir pantalla. De lo que he hablado hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Hasta el momento no, doctor. Ok, está bien. Yo mientras tanto voy a hacer aquí un... Está lentísimo. Pero bueno, entiendo que esté lentísimo por la cantidad de pestañas que tengo abiertas. Voy a minimizar aquí. Cancelar aquí, no sé qué cosa estaba haciendo eso. Entonces vamos a ir a Weka. Weka. Ujú. Bueno, la base con la que empezamos a trabajar, estuvimos trabajando, es German. Entonces yo voy a cargarla otra vez. Vamos a ir viendo las características y una forma que tenemos de verificar si un subconjunto es o no un reducto es, por ejemplo, en Excel. En Excel es relativamente fácil. Bueno, ustedes discúlpenme que esto esté tan súper lento. Algo tendré que hacer, pero por lo pronto ya se abrió. Es que también la Teams normalmente pone lenta las máquinas, se tiene requiere mucho recurso. Y bueno, además con tantas pestañas abiertas, pues peor todavía. A ver, voy a buscar aquí.
A ver si logro acordarme de dónde está aquí mi máquina German. Es posible que esté en las... Bueno, voy a buscar por acá primero. A ver si está dentro de las mismas datos de acá de Hueca. A lo mejor ya lo puse ahí. Germa, FG... No. No, aquí no está. Entonces vamos a irnos a otro lugar. Me voy a ir aquí. Sé qué hice. No me deja abrir la base. A ver, aquí, ITLA, abrir. Caramba. Es que creo que está en separados por comas, ¿no, doctor? Y lo necesita en punto .arf. No, pero lo que quiero es entrar a la carpeta. Ah, ok. Ya. Es que no me dejaba entrar a la carpeta de Symfony. ¿Por qué no me deja entrar? Ya. No, yo creo que sí lo tengo en... Déjame ver si está acá afuera. Subir un... A lo mejor está afuera también. German... No. Pero yo estoy seguro que lo tengo en ARFF. German, aquí está. Creo que es este, porque tengo dos versiones. Una, ajá. Sí, ya aquí está. Bueno, esta base de datos ya la hemos usado en otros momentos. No me acuerdo si incluso es la base que usa. No, no es ninguna de las que usan ustedes, de las que usaron para todo la evaluación de los algoritmos y eso. Pero bueno, esta es una base que tiene, como ustedes pueden ver aquí, 1000 instancias, tiene 21 atributos y tiene... ¿Cuántas clases tiene? A ver si no encuentro el atributo de clase. Ah, es que está acá. Se llama customer, pero yo pensé que se llamaba clase. Sí, el atributo de clase es el 21. Se llama customer y hay, bueno, aquí tenemos clase 1 y clase 2. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todos los datos que tengo de esa base, porque aquí en Weka no hay algoritmos para calcular reductos o testores irreducibles, como queramos llamarle. Entonces no lo puedo hacer con Weka. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar los datos del archivo que tengo RFF.
Aquí está. Miren, les voy a mostrar nada más que para este archivo que tengo aquí. Es el archivo de salida de un software que calcula los reductos. Entonces, esta base tiene 846 reductos. Pero bueno, eso no es lo que vamos a ver aquí ahora. O sea, no me interesa ni que veamos los algoritmos, ni sencillamente que ustedes se familiaricen un poco con el concepto. Entonces, lo que voy a hacer es abrir este, que sí es, que son los datos tal cual. Puede ser en el mismo bloc de notas. Aquí tengo bueno, y ustedes saben, acá arriba están los encabezados. Este es el formato ARFF. Están los encabezados con el nombre de la relación, los atributos, el atributo de clase, que ya vimos que se llama customer, y que toma los valores 1 y 2. Y a partir de aquí están todos los datos. Entonces yo voy a tomar los datos, solamente los datos, y los voy a poner en un archivo nuevo. Bueno, como datos en columna, con coma. Aquí están los datos. Voy a ponerle una columna encima para poner el nombre del atributo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el atributo 21 es el de la clase. ¿Ok? Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a ordenar los datos por clase para tenerlos separados. Bueno, también para que no me ocupe mucho espacio lo voy a autoajustar el ancho de columna. Y entonces voy a ordenar esto por el atributo clase de menor a mayor. Y ya, me van a quedar todos los atributos que están en la clase 1, que eran como 700, si no me equivoco. Esto me llega hasta la 1001 porque eran por la línea que tengo con los nombres de las columnas. Y entonces voy a hacer aquí, para trabajarlo más fácil, voy a separar las dos clases. Voy a dejar una línea en blanco para poder trabajar de manera separada la clase 1 de la clase 2. ¿Ok? Y entonces, miren, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a considerar nada más los objetos que están en la clase 1. Y los voy a separar para no confundir los datos originales, o para no, ¿cómo decirlo?, contaminarlos, digamos. Aquí están todos los elementos de la clase 1 y voy a hacer lo mismo con los elementos de la clase 2. Los elementos de la clase 2 son estos que están acá. Y los voy a poner en otra hoja del libro Excel. De la misma manera lo voy a ajustar el ancho de columna. Es decir, que ahora tenemos aquí tenemos la clase 1 y acá tenemos la clase 2. ¿Ok? Bueno,
Lo primero que voy a hacer es ver si yo tengo objetos repetidos en la clase 1. O sea, fíjense que aquí nada más tengo los objetos de la clase 1, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a buscar acá, en datos creo que está, quitar duplicados. ¿Ok? Y considerando todas las columnas, le digo que sí, y me dice que no hay elementos duplicados. Perfecto. Quiere decir, nosotros no tenemos en la clase 1 elementos duplicados. Si los hubiera, no pasa nada. Incluso los puedo eliminar porque son completamente iguales, están en la misma clase y no me aportan información. Voy a ir ahora a la clase 2 y voy a hacer el mismo análisis. Voy a ver si en la clase 2 hay duplicados, considerando otra vez todas las columnas. Me dice que no hay duplicados. Ok, quiere decir que nosotros ya sabemos que no hay duplicados en toda la muestra, ni en la clase 1 ni en la clase 2. Pero podría haber duplicados entre las clases. O sea, un elemento que está en la clase 1 ser igual a un elemento que está en la clase 2. Para eso voy a tomar todos, o sea, no por separado, sino que los voy a tomar juntos, todos. Lo que no quiero es contaminar la hoja 1 y por eso es que lo estoy haciendo aparte, ¿eh? Para poder recuperar cada vez que yo necesite los datos originales. Creo que perdí lo que había marcado. Control C, me voy a acá, Control V y voy a tener que hacer aquí una pequeña modificación. Voy a ajustar ancho de columna, porque aquí recuerden que tengo una línea en blanco. La voy a eliminar. Fíjense que ahora tengo aquí en esta hoja, voy a poner aquí 1 más 2. Para saber que ahí tengo las dos clases. Ahora, para saber si aquí hay objetos repetidos, yo tengo que eliminar la última columna, porque si yo tuviera un objeto en la clase 1 que es igual a 1 de la clase 2, pero el último atributo es diferente, pues no me va a dar como repetir. Entonces yo elimino el atributo de clase y sencillamente voy a ver si hay algún objeto, alguna descripción repetida. Me voy aquí a datos y pongo quitar duplicados y no hay. ¿Ok? Bueno, con esto, ¿qué podemos asegurar? Nosotros podemos asegurar que tenemos una base de datos, la tenemos aquí con sus datos originales en la tabla, en la hoja 1 del libro, donde no tenemos objetos repetidos ni dentro de una clase ni entre clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Sí. doctor. Ah, ok. Es que yo perdí por aquí el icono, no se veía. ¿Dónde está? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a considerar, por ejemplo, en la clase pasada yo les decía que tomaran tres atributos y a cada uno le di 3 atributos diferentes. Yo voy a usar igual ahora 3, incluso 3 que no trabajaron, no fue de los que les di. Voy a trabajar, digamos, con 18, 19 y 20, que son los 3 últimos atributos. ¿Ok? Me voy a ir a la clase 1 y voy a tomar los 3, bueno, creo que mejor pongo aquí. Voy a poner el nombre de los atributos para, bueno, no sé si era más fácil copiarlo que ponerle el... Pero una vez más, bueno, voy a quitar el atributo de clase. Porque el atributo de clase, como ya yo tengo las clases separadas, pues yo voy a saber en qué clase están cada una de esas descripciones que estoy tomando.
caramba. Aquí igual voy a quitar el atributo de clase y donde están todos los objetos, pues también voy a poner la primera fila. Ahí está. Bueno, quedamos en que voy a trabajar con los tres últimos. Aquí voy a trabajar nada más que para cualquier ejemplo me serviría, ¿no? Pero bueno, yo voy a considerar los tres últimos atributos, que son 18, 19 y 20. Y los voy a poner por acá. Y entonces voy a optar por ver si aquí tengo repeticiones. Y sí, hay muchísimos valores repetidos. Le digo que me los quite. De hecho, solamente hay 7 valores únicos. O sea, todas las instancias que están en esta clase tienen alguna de estas 7 combinaciones que son las que permanecen. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a hacer lo mismo con la clase 2. Son los 3 últimos atributos. Los voy a traer para acá, aparte. Y voy a quitar duplicados. Y me dice que también hay muchísimos. De hecho, solamente permanecen 6 valores. Quiere decir que en la clase 1 hay una de estas, todos los objetos que están en la clase 1 tienen una de estas combinaciones. Y los que están en la clase 2 tienen una de estas combinaciones. Pero a mí lo que me interesa realmente saber es si alguna combinación de las que están en la clase 1 también está en la clase 2. Y bueno, para hacer eso, una manera fácil sería agarrar esto que está aquí y ponerlo a continuación de la clase 2 y ahora determinar si aquí hay duplicados. Lo puedo hacer a simple vista, pero bueno, yo lo voy a hacer con esta herramienta. ¿Qué puedo concluir yo si hay duplicados? Bueno, si ahí hay duplicados, al menos uno, eso significa que esa combinación de atributos 18, 19 y 20 no es un reducto. Voy a poner aquí, quitar duplicados. Y me dice que hay 6 valores duplicados y que solamente permanece. Basta con que me diga 1, pero bueno, me está diciendo que hay 6. Eso significa que esta combinación de atributos, atributos 18, 19 y 20, no es un reducto. ¿Por qué no es un reducto? Porque no me permite, voy a ir hacia atrás, porque no me permite diferenciar los objetos que están en clases diferentes. Recuerden que aquí los primeros 7 eran de la clase 1 y los 6 siguientes eran de la clase 2. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, dice 1 A191 A201. 1 A191 A201. O sea, esta descripción corresponde a un objeto de la clase 2 y es idéntica a esta descripción de un objeto de la clase 1. De hecho, sabemos que no es ni siquiera de uno solo, es de varios, pero a mí no me interesa si es de varios de uno. A mí lo que me interesa es que con esos 3 atributos no es posible determinar en qué clase está un objeto. ¿Sí entienden eso? O sea, voy a repetir, un reducto es un subconjunto de atributos que no confunde objetos que están en clases distintas. Que si yo sé los valores que toma el objeto en esa combinación de atributos, ya yo sé en qué clase está. O bueno, cuando digo ya lo sé, digo ya puedo saberlo. Porque no hay, esa misma descripción no está en las dos clases, nada más está en una. Y por eso es que yo podría saberlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que 18, 19 y 20 no es un reducto de la base German.
Voy a poner aquí para que se vean todos los atributos. Ok. Bueno, voy a eliminar entonces estos cálculos que hice intermedios y también voy a que se vean todos los nombres de atributos. Ok. Entonces vamos a considerar ahora otra combinación que no es esa que acabo de hacer 18, 19 y 20. Voy a trabajar con una combinación que es, lo voy a escribir aquí, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Hola. 2, 4, 6, 7, 10 y 24. ¿Cómo 24? Son 21. Bueno, parece que yo me equivoqué al poner ahí el número, entonces no voy a trabajar ese. Voy a poner 2, 4, 6, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, 11 y 20. Se voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 atributos. Y esos mismos atributos los voy a poner acá en el otro, para la otra clase. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es traer aquí, voy a separar el atributo 2, lo voy a poner aquí. El atributo 4, lo voy a poner acá. El atributo 6. El 10. El 11. Esto lo hubiera podido traer juntos, el 10 y el 11. Y el 20. ¿Ok? 2, 4, 6, 10, 11 y 20. Recuerden que aquí tengo todos los objetos que están en la clase 1 y aquí tengo ahora las descripciones de esos objetos, pero no tomando en cuenta todos los atributos, sino solamente estos 6. Y entonces lo que voy a hacer es determinar, realmente más que determinar si aquí hay descripciones repetidas, lo que yo quiero hacer es quitar las repetidas. Para después, cuando yo los una todos, entonces si hubiera repetidas, tienen que estar en distintas clases. Por eso es que lo hago. Llego aquí a los datos, quitar duplicados. Y me dice que sí hay duplicados. Hay 228 valores duplicados encontrados, se quitan y me quedan 472. O sea, fíjense que ya ahora, bueno, mi muestra ya no tendría, para esta combinación de atributos, ya yo no tendría 700 valores diferentes, bueno, valores que ya sabíamos que eran diferentes, sino que como quité todos los repetidos, solamente tengo 472. Pero aquí ya no hay valores repetidos, que es lo que queremos hacer. O sea, el hecho de que haya o no haya dentro de una clase valores repetidos no tiene implicaciones a los efectos de si es reducto o no es reducto. Pero como yo después quiero unirlos todos y ver si hay valores repetidos, entonces tengo que quitar las repeticiones dentro de una clase para si aparece alguna repetición, yo saber que era de clases diferentes. Entonces voy ahora a tomar la clase 2, lo mismo, voy a tomar el atributo 2, el atributo 4, el atributo 6, el 10 y el 11. Estos como están pegados los puedo tomar.
y el atributo 20. Igual, aquí tengo los 6 atributos, 2, 4, 6, 10, 11 y 20. Todos estos objetos están en una misma clase y lo único que yo voy a hacer ahora es eliminar las repeticiones solamente para reducir la representación que tengo de esa clase. Si hay valores repetidos, me quedo con 214. Ok. Quiere decir que todas estas descripciones que están aquí son diferentes. Y subdescripciones realmente, ¿no? Porque no estamos trabajando con todos los atributos, sino solamente con 6. Todas estas, voy a llamarles subdescripciones, son diferentes y todas están o corresponden a objetos que están en la clase 2. Y por acá tengo todas estas subdescripciones que también son diferentes. Aquí puede ser, por ejemplo, aquí está repetido este atributo, pero los demás, incluso este también está repetido, pero estos no. O sea, que al final no hay coincidencias en todos los atributos, por tanto, todas estas son diferentes. Y lo que voy a hacer precisamente ahora es agarro estas descripciones de la clase 1 y las voy a poner a continuación de los que tengo de la clase 2. Ya sabemos que aquí arriba no hay repeticiones y aquí abajo tampoco hay repeticiones. Luego, si hubiera alguna repetición, es porque entonces hay un objeto de arriba que es igual a uno de abajo. Lo cual significa que esos objetos se confunden y como están en clases distintas, entonces no estamos en presencia de un reducto. ¿Ok? Entonces voy a marcar todos esos objetos y voy a determinar si hay duplicados. O sea, quitar duplicados. Y si hay 77 valores duplicados. Por tanto, yo puedo afirmar que esa combinación 2, 4, 6, 10, 11, 20 no es un reducto. ¿Ok? ¿Por qué no es un reducto? Precisamente porque cuando ya no había duplicados dentro de las clases y yo los metí todos juntos, resulta que sigue habiendo duplicados. Si hay duplicados es porque hay descripciones de una clase que son iguales a los de la otra. Alguna, con una sola que haya, ya eso significa que esa combinación no es un reducto. Bueno, voy a probar entonces una combinación más. Se supone que la que voy a probar ahora me debe dar que sí. Si no es porque algo hice yo mal, entonces por el camino, porque tengo aquí en mis anotaciones, esto debía darme que sí. Bueno, vamos a ver, si no, no pasa nada. En definitiva, el procedimiento es el mismo. Solo que cuando hay repeticiones no es y cuando no haya, sí lo es. A ver, tengo aquí una combinación que es 2, 3, 4, 5, 6. Es que me incluye el 21. Hay algo muy extraño aquí que no... Es que la clase A ver, pasada, permítame. doctor, cuando nos pasó el Sí, archivo de Germán, sí, venían 24 atributo. atributos. A ver, déjame ver si es que hay otra base. Aquí yo tengo una que se llama German y otra que se llama German R. Déjame ver si es que... No sé si la que yo tomé es German o German R. Déjame ver aquí. Sí, porque yo tengo incluso marcados aquí atributos después del 20. German. Si no, ahorita se lo paso por el chat, doctor. La que nos pasó, la clase pasada que tuvimos, se la paso por ahí para que Sí, ahí 1, vea. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, este es el que tiene 20. Y este otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Sí trabajamos con Yerma. Sí, doctora. Sí, Bueno, sí, ya le mandé doctor. por el chat el archivo que nos compartió esta clase.
Ya, déjame ver el archivo de los reductos que tiene. Sí, efectivamente. En esta, aquí algo se cruzó, porque aquí los atributos tienen nombre. Allá tenían nombre también. Ah, sí, sí, tienen nombre. Install plans. Duration month. Duration month. Bueno, no voy a perder tiempo. ¿Me puedes pasar el archivo, por favor, Sergio? Sí, doctor, ya lo subí al chat, ya lo puede ver en el chat Ah, de de aquí de Teams. Teams. Sí, Sí, ok, está bien. Sí, gracias. Ah, incluso me lo estás dando en Excel, qué bueno. Ah, porque a ti te tocó ese 6, 7, 8. la clase de ese día, sí nos dejó Sí. nada más esas, entonces por eso lo subí así, pero es Sí, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, pero yo creo que trabajo más rápido si lo traigo yo para acá. Entonces, a ver si me deja traerlo para acá. Ujú. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y aquí siguen estando ordenados. Perfecto. Entonces me voy a llevar los de la clase 1. Digo los de la clase 2. Esta es la clase 2. Son 24 más la clase. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ajá, 24 más la clase. Y entonces ahora vamos a copiar la clase 1. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces un análisis más con un conjunto más de atributos. La combinación que voy a analizar ahora es 2, 3, 4, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18. A ver qué nos da. Entonces voy a tomar el atributo 2. Voy a poner acá. Ah, no, voy a tomar, aquí puedo tomar 2, 3, 4 porque son, bueno, voy a tomar todos hasta el 9. 2, 3, 4. Esto para hacerlo, intentar hacerlo rápido. Pero el 5 y el 6 los elimino. Entonces ya tengo 2, 3, 4, 7, 8, 9. Me falta nada más el 18. ¿Ok? Bueno, aquí tengo todos los objetos de la clase 1. Recuerden que yo no pongo el atributo de clase.
porque bueno, los tengo separados, todos estos son de la clase 1. Voy a trabajar la combinación 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18. Y vamos a analizar si aquí hay repeticiones solamente con el objetivo de eliminarlas. Aquí eliminamos las repeticiones. Yo insisto, el hecho de que haya repeticiones dentro de una clase, que es el caso, aquí todos los objetos son de la clase 1, el hecho de que haya repeticiones dentro de una clase no tiene implicaciones en si el conjunto es reducto o no. Porque para que sea reducto no solamente miramos las comparaciones de objetos que están en clases diferentes. ¿Por qué yo estoy eliminando las repeticiones que están dentro de una misma clase? Porque cuando yo los ponga todos juntos, ya no voy a saber en qué clase están cada uno y entonces cuando me diga que hay repeticiones, si es que las hubiera, yo no voy a saber si son de una misma clase o de clases diferentes. Entonces, lo que yo hago solamente en este procedimiento es eliminar repeticiones dentro de una clase, de cada una de las clases, para si hubiera repeticiones, poder asegurar que son objetos que están en clases diferentes. Entonces, bueno, en este caso, voy a quitar duplicados, si hubiera, si hay, poquitas, pero hay, eso no importa si son poquitas o muchas, yo lo único que estoy haciendo es eliminando la repetición. En la clase 1, ahora voy a ir a la clase 2 y voy a tomar otra vez los atributos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, voy a poner por acá, 2, 3, 4, elimino el 5 y el 6. Y pongo el 18. Y vuelvo a hacer lo mismo, o sea, voy a eliminar los duplicados si hubiera, solamente para después poder unirlos con la otra clase y determinar si hay duplicados en clases distintas. Aquí había 3, los elimino y ya. O sea, todas estas descripciones que están aquí son diferentes y todas estas que están acá son diferentes. Cuando yo las una, no sé si va a haber algún duplicado. Si hubiera algún duplicado es porque hay algún objeto de la clase 1 que se confunde con uno de la clase 2. Y en ese caso no sería un reducto. Voy a tomar estas descripciones que están aquí. Y esas descripciones las voy a poner a continuación de estas que están acá. Marco. Y ahora voy a ver si ahí hay repeticiones. Quitar duplicados. No se encontraron valores duplicados. ¿Qué significa? Si no se encontraron valores duplicados, es que ningún objeto de la clase 1 se confunde con algún objeto de la clase 2. Entonces podríamos asegurar que estos atributos, que bueno, yo aquí le estoy llamando 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18, pero que sabemos que no se llaman así. O sea, originalmente los tengo por acá. Ah, no, creo que lo que me pasó, Sergio, sí están también así enumerados. 0, 1, 2, 3. Pero bueno, realmente en la base sí tienen sus nombres. No importa. Los tenemos identificados, no importa que no le pongamos el nombre. Pero podemos asegurar que esa combinación de atributos es un reducto. O sea, el atributo 2, el 3, el 4, el 7, el 8, el 9 y el 18 constituyen un atributo, un reducto, digo un atributo. Constituyen un reducto. ¿Se entiende el procedimiento? O sea, voy a repetirlo y voy a hacer un ejemplo más. O sea, aquí lo único que estamos haciendo, que no es lo que comúnmente se hace, o sea, lo que es más común en los problemas prácticos y por supuesto en la literatura, es que yo tenga un conjunto de datos y yo quiero determinar los reductos. Como yo les decía, bueno, hay software que hace eso.
De hecho, hay uno que se llama RCSS, que es el que yo usé para calcular aquí los reductos. Y bueno, yo le doy los datos y me dijo que había 846 reductos. Justamente a partir de aquí es que yo saqué la información para ir haciendo pruebas, ¿no? De cuáles sí, cuáles no. Después, si acaso, les muestro nada más que para que vean cómo funciona eso en RCS. Pero aquí lo que estamos haciendo no es determinando los reductos, sino que es un problema inverso. O sea, yo tengo una combinación de atributos que por alguna razón la obtuve, bueno, en este caso porque yo previamente les dije que lo hicieran, pero igual yo puedo tener un problema en el cual hay muchas variables y entonces aplico un criterio, por ejemplo, los criterios que nosotros vimos en Weka, y digo, bueno, para mí las variables que yo debía usar son las variables, qué sé yo, 3, 7, 8 y 19. Y entonces a lo mejor yo quiero ahora, después que yo hice mi preselección de atributos, digo, bueno, yo quiero saber si esta selección de atributos que yo hice constituye un reducto. Y entonces el procedimiento puede ser este que yo estoy haciendo. ¿Ok? O sea, este procedimiento que estoy haciendo es solamente para, dada una combinación de atributos previamente seleccionada por quién sabe qué criterio, determinar si esa combinación es un reducto o no es un reducto. Aquí realmente, para yo ser más preciso, lo que estamos determinando es si esto no confunde objetos que están en clases distintas. O sea, no estamos viendo la condición de minimalidad. Porque si a esto le pongo un atributo más, cualquiera, sigue diferenciando objetos que están en clases distintas. Porque si ya estos los diferencian, si yo pongo uno más, aunque le ponga el mismo valor a todos los atributos, sigue diferenciando la combinación completa. O sea, no estamos viendo en este momento la condición de minimalidad, por tanto, no estamos viendo si se trata de un testor irreducible o sencillamente se trata de un testor. Para saber si es irreducible, el proceso es un poquito más complicado porque tendríamos que determinar que todos los atributos son imprescindibles. O sea, no solo que juntos logran diferenciar, sino que cada uno de ellos es imprescindible. Que si yo quito uno, entonces aparecen objetos que se confunden. Quito otro, aparece y así. Aquí no voy a hacer eso, solamente voy a ver la condición de que diferencie todos los objetos que están en clases distintas. Entonces vamos a hacer un ejemplo más. Voy a quitar esto. Vamos a regresar a la posición original. Y vamos a evaluar la condición, o sea, la combinación 4, 7, 9, 10, 17, 21 y 24. O sea, aquí tengo otra combinación, 4, 7, 9, 10, 17, 21 y 24. Entonces, hago lo mismo. Aquí lo que tengo son todos los objetos de la clase 1. Voy a agarrar el atributo 4. Voy a poner acá. El atributo 7. Lo voy a poner acá. El atributo 9. El 10. El 17. El 21. Y 24. Ok. Bueno, aquí tengo mis 700 valores, que son todas las descripciones de los objetos que están en la clase 1, tomando en cuenta estos que son 7 atributos, y voy a eliminar las repeticiones, si hubiera. Aquí lo que me interesa es que si las hay, las tengo que eliminar, solamente eso. Bueno, si había algunas, ya las eliminé, y por eso ahora aquí me sobra un poquito. Pero bueno, eso no los voy a usar. Voy a ir ahora a la clase 2
y voy a trabajar esa misma combinación, que son el 4, vengo acá, acá no tienen nombre. Bueno, para no confundirme lo voy a copiar de aquí. No, sí, sí tienen nombre. Lo que no tienen es la A, pero sí tienen nombre. A4 es este. Lo pongo acá. A7. Nueve. Y 10. Después viene 17. Y si aquí me equivoqué. 17. Después del 17 viene el 21. Y 24. Ok. Y aquí debo tener entonces mis 300 descripciones. Así es. Y entonces voy a eliminar, si hubiera, eliminar duplicados. No había duplicado. Ok, perfecto. Entonces, ya sé que dentro de la clase 2, si me quedo con estos atributos, no hay duplicados. Y en la clase 1 sí había, pero ya los eliminé. Por tanto, dentro de una clase, de ninguna de las dos clases, hay duplicados. Quiere decir que si cuando yo una todas estas descripciones me sale algún duplicado, es que están en clases distintas y por tanto no estaríamos en presencia de un textor. Voy a ponerlo aquí. Ya, seleccionarlos. Quito el encabezado porque no me interesa el encabezado. Y voy a ver si aquí hay duplicados. No hay. No se encontraron un duplicado. Si no se encontraron duplicados, entonces puedo concluir que la combinación A4, A7, A9, A10, A17, A21, A24 es un textor. Porque con esos atributos es suficiente para diferenciar los objetos que están en una clase de los objetos que están en la otra. Y ese es el sentido de textor. O sea, de hecho, en algunos trabajos lo que se plantea es que se puede reducir el espacio de representación completo a un textor, porque un textor es capaz de diferenciar los objetos que están en clases distintas. Por supuesto, incluso se trata no solo que sea un textor, sino que sea un textor irreducible, o sea, un textor lo más pequeño posible. Este que yo les acabo de mostrar ahora, que es A4, A7, A9, A10, 17, 21 y 24, no es el más pequeño. O sea, él es irreducible. Él es irreducible. Si le quito cualquiera de los atributos, si quieren lo podemos probar con algunos. No lo voy a hacer con todos, pero aquí nosotros sabemos que no hay descripciones repetidas. ¿Sí? Fíjense. Voy a volverlo a hacer para cuando yo le diga aquí quitar duplicados, no hay. Entonces voy a probar, por ejemplo, qué pasaría si en lugar de tomar todos estos atributos, por ejemplo, no tomo el último. En lugar de tomarlos todos, los que tengo aquí en esta conversación, no voy a tomar el último y le voy a decir que me determine si hay duplicados. Y si hay.
Si hay duplicados, quiere decir que el A24 era imprescindible. Si lo quito, aparecen duplicados. Voy a deshacer eso. Creo que ya lo deshice. A ver. Sí, ya lo deshice. Y entonces ahora voy a hacer, bueno, porque me es lo más fácil. Por ejemplo, voy a quitar el primero. Fíjense, voy a volver a verificar que no tengo descripciones iguales. No hay. Sin embargo, voy a no considerar el primer atributo. Y voy a decirle ahora que me quite los duplicados. Sí hay. Hay 339 valores duplicados. O sea, el atributo, lo que eso quiere decir es que ese atributo, el A4, es imprescindible para poder diferenciar los objetos que están en clases distintas. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos un reducto, que todos, no solo, bueno, aquí lo hice con el primero y el último porque me era más fácil, pero cualquiera que quite, por supuesto, si quito más de uno va a ser peor, pero con cualquiera de los atributos que yo quite va a suceder lo mismo, que van a aparecer descripciones. Eso significa que el conjunto es irreducible, que ya no le puedo quitar atributos. Y eso es lo que significa que es un reducto o que es un testor típico o irreducible. Pero en este caso en particular, 1, 2, 3, 4, 5. Hay una combinación de 5 atributos que también es reducto. Fíjense, esta combinación que estamos evaluando ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo voy a probar, bueno, si es que mis notas aquí también, voy a probar una vez más, la última que voy a hacer, pero en lugar de trabajar con una combinación, por ejemplo, de tamaño 7, voy a trabajar con una combinación, en este caso, de tamaño 5, que van a ser 2, 4, 7, 10 y 16. Voy a copiar a 2. Y por supuesto, en ocasiones se quisiera, como no veo el otro número, voy a copiar la 16. Trabajar justamente con la menor cantidad, mientras menos atributos yo tenga, más fácil es trabajar, ¿no? Entonces, pues uno siempre va a tratar de buscar la combinación más pequeña. Entonces, por ejemplo, en este caso, y además creo que es la única que tiene longitud 5, 7, y 10, creo que es la otra. Sí. Voy a copiar los encabezados para acá. Okay. Entonces, bueno, y aquí los puse. Voy a ponerlos de acá ahora a 2. 2 es este que está aquí. 4. 7. 10. Y 16. Bueno, entonces voy a determinar si aquí hay descripciones repetidas. Estoy en la clase 2. No importa en qué orden lo haga, por supuesto. Había uno. Ya lo quitamos. Me voy ahora a la clase 1. Voy a ver si aquí hay valores duplicados. Sí, había 3, ya los quitó. Y entonces ahora 1, estos donde ya no hay duplicados, con estos de acá, donde tampoco hay duplicados, para determinar si hay. Si hubiera, ya sabemos que se trata de objetos que están en clases distintas, porque dentro de una sola clase no había duplicados. Aquí es importante que no, porque si dejamos filas iguales,
filas vacías y tenemos más de una, nos va a decir que sí hay duplicado, pero no es cierto. O sea, las filas vacías no cuentan. Por eso es importante que sí tomemos en cuenta que estén todos los objetos después que ya quitamos los duplicados. Y entonces ya lo último que me queda es verificar si aquí hay duplicados y me dice que no. Si no hay duplicados es porque esa combinación de atributos es suficiente para diferenciar todos los objetos que están en clases diferentes. ¿Ok? Y por tanto podemos asegurar que A2, A4, A7, A10, A16 constituyen un testor que además es irreducible. Fíjense, voy a hacer lo mismo que hice un rato. Para saber si realmente es un testor, tendría que hacerlo con todos. Pero bueno, lo voy a hacer con algunos, no con todos. O sea, voy a, por ejemplo, considerar que no voy a tomar en cuenta el último, el 16. Y si le digo ahora que me quite los duplicados, si no apareciera es que ese atributo es superfluo, lo puedo eliminar. Sin embargo, aquí vamos a ver que sí van a aparecer duplicados, aparecen 8. Eso significa que el atributo 16 es imprescindible. No lo puedo quitar porque si lo quito aparecen duplicados. Y ahora voy a hacerlo con el 2. Igual, quitar duplicados, aparecen 59. Lo cual significa que el atributo 2 es imprescindible. Y así lo podemos hacer con cualquiera. Si quito el 4 van a aparecer duplicados, si quito el 7 van a aparecer duplicados y si quito el 10 van a aparecer duplicados. Entonces, este conjunto no solo es un testor, sino que realmente es un testor típico o testor irreducible y también se puede decir que es un reducto porque los reductos tienen la propiedad de minimalidad. ¿Ok? Bueno, no sé cómo van ustedes. Recuerden que ustedes tienen que hacer un ensayito ahí. No es un ensayo. Es como una memoria descriptiva de los experimentos que hicieron en todo el proceso de selección de variables. Sería conveniente, sería bueno que al final la respuesta que ustedes obtengan, el subconjunto de atributos que ustedes seleccionen, verifiquen si sus bases no son muy grandes, o sea, no creo que sea muy complicado, que verifiquen si es un testor. O sea, lo mismo que yo he estado haciendo aquí para cada una de sus clases, yo creo que lo pueden incluir y más que nada les ayuda a fijar el concepto. Entonces vamos a ustedes, además de lo que puedan haber hecho, que ya seguramente lo tienen avanzado o a lo mejor hasta terminado, yo les propongo que pongan al final un punto más que es ver si la solución que ustedes están dando a su problema, a la base con la que cada uno de ustedes trabajó, esa selección de atributos es un reducto, es un testor o no, porque con esto lo más que pueden asegurar es que es un testor o no, no pueden llegar a reducto. Para saber si es reducto tienen que verificar la minimalidad, o sea que cada uno de los atributos es imprescindible, pero pudiera ser grande el conjunto y entonces para que no haya que hacer toda esa cantidad de operaciones, solamente verifiquen si el conjunto es un testor. La solución que ustedes proponen como selección de atributos para el problema que ustedes estudiaron, determinen si es un testor o no. ¿Entienden lo que les digo? Sí, doctor. Ok. Oye, y los que no están conectados tienen que entender también, porque ya ustedes dijeron que sí entendieron, ¿verdad? Sí. Sí, Pero bueno, de todas maneras, para todos, lo mismo para ustedes que para los que no están conectados, cualquier duda que tuvieran, de hecho podemos discutir, si quieren, antes de entregarme la memoria esta descriptiva o como le llamemos, si quieren la discutimos. Me pueden presentar como una especie de borrador o la vemos en algún momento que ustedes pasen por aquí. Por lo menos ustedes dos vienen con frecuencia, aunque Mayra ya hace un ratico que no la veo, creo que desde Durango no la veo. Pero a ti sí te veo con frecuencia, Sergio. Entonces, igual me enseñan lo que tienen y yo le digo, pon esto, quita esto, pon esto otro. Porque una vez más, a mí más que darles una calificación, lo que me interesa es que cuando termine el semestre, ustedes digan, bueno, yo aprendí algo de reconocimiento de patrones. Ok, sí, ok. doctor, sin Sí, problema. doctor. Ok, bueno, voy a parar
la grabación y pues con esto terminamos.